Y bueno, ahora vamos a darle la palabra a Antonio Vital. Él es integrante de la Alianza de los Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos. También forma parte del Centro de Análisis de Coyuntura de la UNAM. Él fue candidato a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también formó parte de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública. Adelante, Antonio. Bueno, entonces, los elementos que nos han dado la parte técnica y de alguna manera financiera del problema y la respuesta social, me parece que necesitamos hacer la evaluación a un año de lo que han sido las propuestas y el proceso de reconstrucción que ha estado marcado por el lucro, por la corrupción y la negligencia del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México y de los gobiernos estatales. Ha sido heroica la respuesta de las comunidades en Chiapas, en Oaxaca, en Xochimilco, en Puebla, en Morelos, en el Estado de México. Y me parece que sería pertinente recordar lo que el 8 de noviembre Enrique Peña Nieto planteó frente a la cúpula empresarial. Planteó que habían sido 176 unidades médicas hospitalarias las afectadas del sismo, se habían afectado 184,000 viviendas y 16,000 escuelas. Eso se señaló en la reunión en donde Peña Nieto le rinde cuentas a los empresarios, porque fue el presidente de los empresarios. Pero lo más relevante es que ahí se definieron que se iban a destinar 48,000 millones de pesos para la reconstrucción de la vivienda, de las escuelas, del patrimonio cultural, de los hospitales, pensando que la reconstrucción no es solamente los edificios donde la gente vive, porque ahora nosotros tenemos que día a día 60,000 personas no fueron atendidas en los hospitales del Seguro Social, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. 60,000 al día. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben lo que significa? Que el día del sismo, de cardiología, de las enfermedades renales, de las distintas especialidades, estaban hospitalizados y los mandaron a su casa. Y a muchos los mandaron a otros hospitales que estaban saturados. Ustedes recordarán que hace 3 semanas cerraron Calzada Zaragoza médicos, enfermeras y trabajadores de la Clínica Hospital 25 del Seguro Social. Ese hospital tiene una cobertura cercana a 800,000 derechohabientes del Seguro Social. Y a los derechohabientes los están mandando a Texcoco o a Los Reyes, etc. Hoy en la mañana hablé con algunos médicos, algunos compañeros de ese hospital y del hospital de Calzada del Hueso, y no se ha arreglado nada. Lo que les dijeron a los trabajadores en la clínica del 25 de Zaragoza es que como hay una unidad habitacional al lado, no pueden desmantelar el hospital para hacer la reconstrucción del nuevo hospital. Y tenemos un reporte del Seguro Social ante una solicitud de transparencia de que se presentara el dictamen sobre la reconstrucción, los costos y las aseguradoras que se iban a hacer cargo de la reconstrucción de los hospitales. Estamos hablando de gente, estamos hablando de enfermos. Una enfermedad que no es atendida a tiempo, una gripe, se vuelve una neumonía, y un cáncer se vuelve un certificado de defunción. Hoy el problema de la reconstrucción a un año son las casas, pero son los hospitales, son las escuelas, es el agua.
Y en ese sentido necesitamos recuperar lo que es esta evaluación desde la dimensión social, como una política pública. No es un problema de dinero, es un problema de gobierno, no es un problema de administración. Lo que dijo ayer Claudia me parece una de las primeras intervenciones relevantes, de que no va a administrar, va a gobernar. Es lo que ha faltado. Necesitamos gobernar. O sea, los gobernadores, incluso los delegados que ahora salen de Morena y algunos gobernadores, se dedican a administrar el presupuesto, no a gobernar para el bienestar de la población. Y hablar de la reconstrucción, tenemos que hablar de la comunidad. El gobierno de la Ciudad de México estuvo lucrando con los problemas de la reconstrucción, con el dinero. El sector inmobiliario ha sido el beneficiado. Yo ahora estuve allá en el hospital de Gabriel Mancera, y ahí a una calle hay 2 edificios que quedaron en desecho. Están terminando de desmantelar 2 edificios. Dicen que el hospital de Zaragoza no puede demoler el hospital para hacer la reconstrucción porque hay unidades. Están pegados los edificios y han podido hacer el desmantelamiento de estos hospitales. Esto, yo quisiera plantear el problema de la reconstrucción, como decía mi abuelita, llueve sobre mojado. Enrique Peña Nieto recortó más de 42,000 millones de pesos a los servicios de salud en su gobierno. 42,000 millones de pesos, ¿qué significa? Para que funcione un hospital regional de alta especialidad en el Estado de México, en Michoacán, en Sinaloa, en Oaxaca, se necesitan alrededor de 600 a 700 millones de pesos. 600, 700 millones. Con 40,000 millones de pesos, en promedio 7,000 millones de pesos, prácticamente son una cantidad de, prácticamente para los hospitales de todos los estados del país. Ese es el recorte. Ahora sí que la tormenta, el sismo fue una lluvia menor frente a los damnificados de las políticas neoliberales. Ustedes recordarán ahora en tema de salud y seguridad social que se aumentaron cerca de 4 millones de nuevos trabajadores, supuestamente nuevos afiliados al Seguro Social. 4 millones afiliados al Seguro Social. Pero en este sexenio se incorporaron 7 millones de jóvenes al Seguro Social. ¿Cuántos trabajadores? Ahora, si se afilian 4 millones de nuevos trabajadores, poco menos, cada trabajador tiene 3 o 4 familiares. Estamos hablando de 20 millones o más de 20 millones de derechohabientes. ¿Cuántos trabajadores se incrementaron durante el gobierno de Peña Nieto? En el Seguro Social se aumentaron 20,500 trabajadores más. O sea, habrá un trabajador por cada 1,000 derechohabientes más. Un trabajador para atender el problema de la salud, el tema de riesgos de trabajo, las prestaciones económicas, las prestaciones sociales. Este desmantelamiento, los damnificados de las políticas neoliberales y frente a este sismo, yo quisiera también ligarlo señalando no quisiera hacer la lista porque ahora me habló el compañero Iván así muy rápidamente, entonces yo le contesté, me puse a buscar los datos y resulta que de 175 unidades de salud afectadas en noviembre reconocidas, se pasa prácticamente a 1,300 inmuebles afectados en el sector salud. O sea, hay un problema de transparencia en el manejo de los datos. Pero yo quisiera concentrarme en el caso del Seguro Social en la Ciudad de México. El hospital de Zaragoza es de Calzada y Hueso. El 20 de noviembre, el hospital Darío Fernández, son hospitales que no se han reconstruido.
y están teniendo un impacto a la población. No es un edificio de 20 o 50 familias, es un edificio que todos los días atiende a 6,000 pacientes en hospitalización, en consulta, en laboratorios, en auxiliares de diagnóstico, en tratamiento. Y esto quisiera agregarlo en términos de lo que tendría que ver la política pública para adelante. ¿Qué tendríamos que hacer frente al problema de este manejo mercantil de la reconstrucción? Este manejo clientelar de la reconstrucción, de la necesidad de la vivienda, de las escuelas, de la salud. Necesitamos que se haga una investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y de las aseguradoras, porque en el Seguro Social, el director del Seguro Social, ahí no hay problema con dinero. El Seguro Social tiene asegurados los hospitales y las aseguradoras debían de estar reconstruyendo las unidades de salud afectadas. Entonces, hay una negligencia por parte de lo que vienen siendo los funcionarios de la Secretaría de Salud, del Seguro Social y del ISSSTE en la reconstrucción de los hospitales. Y en ese sentido, a mí me parece muy importante recuperar en positivo la política, ahora sí que precaria y perversa del gobierno de la Ciudad de México, que fue una política desintegradora. No hubo una reconstrucción, y qué bueno que llega compañeros para la reconstrucción. Necesitamos pensar la reconstrucción pensando en la comunidad, en la vivienda, en el agua, en la salud, en las escuelas. No es un problema de una casa, es un problema de la comunidad. Y el gobierno de la ciudad y el gobierno federal trató de hacer una gestión individual fraccionando la visión comunitaria de un edificio, de una comunidad, y en ese sentido la tarea de la reconstrucción que tenemos que retomar es, uno, que se haga la investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos que no han cumplido a un año la reconstrucción de los hospitales que debían de haberse reconstruido. Tenemos más de 3 millones de mexicanos afectados. Y en la Ciudad de México pues, tenemos los hospitales fundamentales que ya mencioné, cuando menos son 8 hospitales que, digamos, el 20 de noviembre está cerrada con su externa todavía una parte. Entonces, necesitamos trabajar en esta reconstrucción, reconstruyendo el tejido social, esta expresión de solidaridad de los jóvenes y de las comunidades que se dio en el sismo del año pasado. Tenemos que recuperarla en la reconstrucción de esta ciudad, la reconstrucción de la vivienda, pero también la reconstrucción del trabajo. Y yo quisiera concluir también señalando que tenemos que enfrentar esta reconstrucción no solamente frente al sismo, sino frente a las políticas neoliberales. El año pasado, el candidato, el secretario de Hacienda, suscribió un convenio para la construcción de hospitales del Seguro Social y de la Secretaría de Salud, de 7 hospitales de inversión pública-privada. Para 25 años es el convenio. Estos hospitales van a tener un costo de 1.500 millones de pesos en promedio. Es un robo. Esa es una forma de privatizar el servicio público del Seguro Social, de la Secretaría de Salud y del ISSSTE. En la reconstrucción necesitamos frenar los efectos de esta política neoliberal que ha mercantilizado la salud y la vida de los mexicanos. Entregado como deuda pública, ahora va a quedar la reconstrucción de los hospitales. Y en ese sentido, esta reconstrucción debía de abordar de alguna manera, en el caso de salud y en el caso general, la reconstrucción frente a los impactos del sismo y los efectos perversos de las políticas neoliberales frente a la salud y la vida. Y en ese sentido, la reconstrucción la tenemos que hacer con la comunidad, en el caso del sector salud, con los trabajadores de la salud, en el caso de los trabajadores de la educación, con los maestros. Necesitamos incorporar al conjunto de los trabajadores
de la comunidad y a la academia en esta labor para reconstruir no solamente la vivienda, el hospital y la escuela, sino para reconstruir la vida de esta ciudad, de esta maravillosa ciudad que ha soportado no solamente los sismos, sino 30 años de una política perversa, neoliberal, y ahora tenemos la tarea de reconstruirla. Y no es una tarea del gobierno, es una tarea nuestra, de los trabajadores del sector salud, de los trabajadores del sector público, de los investigadores y de la comunidad. Y juntos vamos a transformar esperamos que se cumplan las expectativas con el cambio de gobierno, y en ese sentido es una tarea de todos. Creo que fijar los responsables y actuar sobre las aseguradoras en el caso de los hospitales es fundamental. 6 meses después de los sismos no se tenían los dictámenes y las aseguradoras no han movido un dedo, no han destinado un centavo para la reconstrucción de estos hospitales, que cada uno, como decía, significa 6.000 personas, 60.000 personas al día que están siendo afectadas en la salud y amenazada la vida de ellos con el impacto económico para su familia, para la comunidad, para la ciudad y para el país. Gracias. Muchas gracias a Antonio Vital. Yo rescataría un punto que me pareció muy importante de su intervención, que no solo hay que rescatar a las víctimas del sismo, sino también hay que rescatar a las víctimas de estos 38 años de políticas neoliberales. Y si nosotros pensamos el sismo de 1985 como aquella reacción que de manera positiva impactó para las elecciones de 1988 y para el proceso democratizador que vivió la ciudad en 1997 con el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quizá habría que pensar el sismo del 2017 como la antesala del triunfo democrático del 1 de julio del 2018. Muy bien, ahora vamos a cederle la palabra a César Cravioto. Como todos ustedes saben, él va a ser el próximo titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Adelante. Muchas gracias. Agradezco la invitación a este foro y agradezco la presencia de todos los compañeros que me acompañan aquí en el panel y obviamente, por supuesto, de todos ustedes. Yo diría que la reconstrucción en la ciudad se enredó por muchas razones. Se enredó primero porque hubo negligencia de quien gobernaba la Ciudad de México cuando ocurrió el sismo y traía más prisa en irse de candidato que en atender el proceso de reconstrucción. Después se enredó porque se mandó una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa como justamente una forma como de echar la pelota, decir que sea la Asamblea la que apruebe la ley, y si no hay ley no movemos un dedo. Y fue una ley que en lugar de ayudar a agilizar el proceso de reconstrucción, lo frenó. Lo frenó porque pues en una ley se ponen distintas facultades de la autoridad, pero también se le quitan facultades a la autoridad, o sea, se le ponen límites a las facultades de la autoridad para ejercer, en este caso, un proceso de reconstrucción. Y también en la ley no se le garantiza a los damnificados una atención donde se guarden los derechos humanos de todos los damnificados. Se clasifica casi a damnificados de primera y de segunda,
o damnificados con ciertos derechos y damnificados con otros derechos. Yo era en aquel momento el coordinador de los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa y nosotros nos opusimos a la ley justamente por eso, pero no solo nosotros. En general, los damnificados, todos los núcleos organizados de damnificados estaban en contra de esa ley. Y la votaron, y la sacaron, con todo el voto del PRD, del PAN y del PRI, y salió la ley. Insisto, contra la opinión de una buena cantidad de damnificados de la Ciudad de México. Después se aprueba el presupuesto de la reconstrucción y también con el voto en contra de Morena, entre otras cosas votamos en contra de ese presupuesto para el ejercicio 2018 porque se asumen el derecho de 3 diputados de decidir el recurso de la reconstrucción. Se genera un escándalo, nos admite la Corte al grupo parlamentario de Morena una controversia constitucional. Los comisionados de aquel entonces también alzan la voz, los damnificados, la sociedad civil, todos alzan la voz y terminan renunciando en pleno la primera comisión de reconstrucción. Entonces imagínense, a 5 meses del sismo, pues quien mal que bien ya había tomado la decisión de la reconstrucción, renuncia en pleno y se genera otro problema porque tienen que encontrar otros comisionados para que le den seguimiento. Y después, justamente por la propia ley, pero también yo digo que por la propia incapacidad del gobierno de atender un asunto tan delicado como una reconstrucción, como si fuera un procedimiento habitual del gobierno, se generan una serie de trámites y una serie de requisitos. Seguramente aquí hay muchos damnificados y saben de qué les hablo, del CURBI, del PRECURBI, del CEDRA y del PRECEDRA, y que tienen que demostrar la propiedad y que tantas y tantos requisitos y tantas dependencias a las cuales tienen que acudir, que se volvió un auténtico infierno para los damnificados el ir a tantas dependencias y el tener que sacar tantos trámites, porque además iban a una dependencia y te pedían las mismas copias que en la otra y los mismos requisitos que en la otra y que el primer dictamen que te dieron no era el válido, que tenías que tener el segundo dictamen. Está tan enredada la reconstrucción de la ciudad que hay más de 120, más las que se acumulen esta semana literal, sí, documentos oficiales que se han emitido en la Gaceta Oficial sobre la reconstrucción. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que hay algo complicado y entonces hacen una declaratoria y dicen, ahora vamos a quitar este paso para hacerlo más rápido. Y así, bueno, hubo un error de origen en el tema de la reconstrucción, que se le pedía a cualquiera que demostrara la propiedad. Eso fue una barbaridad. En una ciudad como la Ciudad de México, donde más de la mitad de la gente no tiene un título de propiedad, no se puede pedir el título de propiedad para iniciar el proceso de reconstrucción. Se quedó ahí, o hay un juicio, o el papá le heredó y no le dejó ningún documento al hijo y el hijo lleva 20 años viviendo allí. Tantas y tantas cosas que también se dieron cuenta que era una barbaridad, que también fueron quitando ese requisito y ahora son un poco más laxos en ese tema.
Y para el dictamen tenían que ir o a CEDUBI o al Instituto de Seguridad de las Construcciones. Y para el apoyo a la renta tenían que ir a la Secretaría de Gobierno y después al INPI. Y después para el apoyo a un comercio, pues a CEDECO. Y para un apoyo social a la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces es un peregrinar por las instituciones de la ciudad y una situación tan complicada de todos los requisitos que, bueno, ese famoso pre-Curvi fue porque también se dieron cuenta que nadie accedía al Curvi, y entonces ahora hicieron el pre-Curvi para que otra vez hicieron más laxa la norma para que todos accedieran al pre-Curvi para poder avanzar en la reconstrucción. Después, quien ya va en ese paso, sobre todo por ejemplo los edificios, ya se pusieron de acuerdo los inquilinos de un edificio, ya designaron a su administrador, ya pasaron todo ese laberinto terrible, y después pues la Comisión de Reconstrucción aprueba que puedan hacer su proyecto ejecutivo. Y entonces le dicen a un ama de casa, a un dentista, a un taxista, a un electricista: ahora aquí están 20 empresas para que te hagan tu proyecto ejecutivo, elígela. Y entonces, pues ya me imagino las asambleas de vecinos. ¿Quién sabe un poco? ¿Quién tiene un primo que sea arquitecto? ¿Quién tiene un amigo que sea ingeniero? Pues vamos a empezar a llamar empresas. Y ahí empieza a peregrinar de empresas. No sé cómo las eligen, no sé si por la que les caiga mejor, etcétera, pero porque imagínate que los vecinos les digan: tienes que elegir entre no sé cuántas empresas, ¿quién te va a hacer tu proyecto ejecutivo? Ya se ponen de acuerdo, va a ser la empresa tal. Pues ya, el gobierno ya libera el recurso y hacen el proyecto. Ya está el proyecto ejecutivo. Y después, ¿quién te va a construir? Ahí te van otras 20 empresas para que decidan los mismos vecinos qué empresa les va a construir. Y ahí va otra vez. Imagínense la responsabilidad que le están dando a los ciudadanos que no tienen idea de qué requisitos tiene una empresa, etcétera, para que ellos decidan. Y el tiempo que se tarda en que los vecinos toman una decisión de qué empresa. Y después vamos a meternos al problema de cómo se le va a regresar la propiedad a la gente que ya va a tener su edificio arriba. No hemos llegado a ese momento terrible que va a ser otro dolor de cabeza, porque no se hizo bien desde el inicio, pero va a ocurrir cuando ya empiecen a entregarse los edificios. Van a ver cómo no va a ser tan sencillo, porque no se previó eso. Y bueno, y no hablemos ni de transparencia. O sea, hoy no hablemos de lo elemental primero. Hoy no hay una autoridad en la Ciudad de México que te pueda decir cuántas casas se tienen que levantar y dónde están. Hoy no hay una autoridad en la Ciudad de México que te pueda decir cuántas familias damnificadas hay. Hay mucha información dispersa, mucha información que no tiene correlación una con otra. La Secretaría de Desarrollo Social hizo un censo social y el Instituto de las Construcciones tiene información, y Obras tiene información, y CEDUBI tiene información, pero no hay una información uniforme, no hay una información que tenga los mismos datos de cada vivienda, de cada familia, de cada departamento, de cada casa. No lo hay. Vamos a tener que hacer un censo el nuevo gobierno. Lo vamos a arrancar este mes, porque no nos vamos a esperar hasta el 5 de diciembre para arrancarlo. Lo queremos tener antes de que entremos, justamente para que entremos con información consistente.
Pero tampoco nos puede decir el actual gobierno, nadie, cómo va el gasto de la reconstrucción. Lo único que nos dicen al gobierno entrante es que ya está la totalidad del recurso en alguna de las dependencias, pero no nos han dicho al día de hoy si Sistema de Aguas tenía X cantidad, cuánto ya ejerció, cuánto ya tiene comprometido, cuánto está por ejercer y cuánto va a regresar porque no lo va a poder ejercer. Esa información no la tenemos al día de hoy. Y vemos en los medios de comunicación notas que salen y siguen saliendo sobre decisiones que se están tomando que no necesariamente están atendiendo a los damnificados. Están utilizando el recurso para otras cosas, o se están utilizando empresas amigas de, con familiares de, etcétera, etcétera. Eso es en la ciudad. En el país, lo que hizo el gobierno federal fue entregar tarjetas. Entonces, cuando tú le preguntas al gobierno federal cómo va lo de tu reconstrucción, o sea, al 98%, ¿y cómo? ¿Que va al 98%? Sí, yo entregué el 98% de tarjetas del 100% del censo de casas afectadas. Pero no le volvieron a dar seguimiento si la gente utilizó el dinero para reconstruir, si la reconstrucción fue bien hecha con un técnico que asesorara, si el dinero lo utilizaron para otra cosa, si las casas que se levantaron son casas seguras. No hay absolutamente nada de eso. El otro día estaba en un foro, en otro foro, y la senadora Susana Jara de Oaxaca dio una información que me dejó helado. Me dio la información de que el gobierno federal ha gastado en la reconstrucción 29,000 millones de pesos. Bueno, el gobierno de la ciudad, no sé si ya ha gastado, pero por lo menos de recursos de la reconstrucción fueron 8,000 millones que destinamos de la asamblea. Después ya se mandaron 3,100 al fideicomiso. Hoy se aprobó en el Congreso de la ciudad 1,300 más. O sea, con ese dinero es para que ya estuvieran levantadas absolutamente todas las casas de este país y de esta ciudad. Y las únicas casas levantadas en esta ciudad, que son unas cuantas, cientos, son por las fundaciones. Algunas en Xochimilco, de la Fundación SNI, otras de otra fundación que se llama Provive, en algunos lados, y ya. Y ya se han destinado, insisto, si le sumamos lo del gobierno de la ciudad más lo del gobierno federal, algo así como 40,000 millones de pesos. Si le ponemos 500,000 pesos por casa, ya se pudieron haber reconstruido 80,000 viviendas. Y no hay 80,000 viviendas reconstruidas en este país. ¿Qué vamos a hacer en el próximo gobierno? Bueno, primero vamos a presentar el programa el día el miércoles. Están todos invitados ahí en el Colegio de Ingenieros, ahí en Santa Teresa, a las 9:45. Todos los que nos quieran acompañar para que conozcan el programa. Ya hemos dicho varias de estas cosas. Tenemos que reducir al mínimo los requisitos. No puede tratarse una emergencia como un programa ordinario del gobierno. Entonces, tenemos que reducir los requisitos al mínimo. Tenemos que hacer una ventanilla única. Ya se debe acabar el peregrinar por las dependencias del gobierno por parte de los damnificados. Esa ventanilla única va a ser la Comisión de Reconstrucción, y la Comisión de Reconstrucción tiene que tener la obligación de organizar al gobierno, no el ciudadano. Bueno, hasta la Fundación SLIM nos dicen, nosotros tenemos que estar arreglando problemas sociales.
porque pues, no hay nadie de gobierno que nos ayude, entonces trae una bronca en Xochimilco, y ahí tienes al ingeniero de la Fundación Slim ahí, lidiando con los vecinos, en lugar de que sea el gobierno el que esté organizando a la sociedad, influyendo a la sociedad en las decisiones que se tomen de la reconstrucción. No, se los han dejado casi a los ingenieros de la fundación, ni siquiera los ingenieros del gobierno, no, los de una fundación que están ahí ayudando. Entonces tenemos que hacer un proceso ágil, tenemos que ser absolutamente transparentes, tenemos que involucrar a las comunidades, a la academia, a las fundaciones, a las empresas, a los investigadores, a toda la gente que quiere contribuir. Les doy una buena noticia, ha habido muy buena respuesta. Yo me he dedicado a tocar puertas a partir de que Claudia Sheinbaum me nombra futuro comisionado, y la verdad es que todas se han abierto, todas. Hemos hablado con empresas académicas de todo el país, de toda la ciudad, todas están dispuestas, hemos hablado con fundaciones, hemos hablado con empresas, hemos hablado con grupos religiosos, hemos hablado con investigadores, y todos quieren contribuir. Entonces, yo estoy optimista porque si el gobierno se organiza bien, si hay recursos públicos que los va a ver, si hay otros actores de la sociedad que nos acompañen en el proceso. Yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo porque no tiene por qué ser tardada la reconstrucción. Bueno, se los digo a ustedes que ya llevan un año casi, muchos de ustedes viviendo en las calles, o muchos de ustedes viviendo en casas prestadas o familiares o en condiciones no óptimas para vivir. Pero no podemos llevar la reconstrucción a más de la mitad del próximo gobierno. Lo último de la reconstrucción. O sea, la reconstrucción tiene que ser rápida, tiene que ser eficiente, tiene que ser, insisto, organizada. Si empezamos a quitar esas trabas y organizamos a las empresas y no les decimos a los damnificados, ahí te van 15 empresas a ver cuál escoges, sino las organizamos por zonas, organizamos que todas manejen los mismos tabuladores de precios, generamos rapidez con colegio de notarios, con Tribunal Superior de Justicia, con registro público para agilizar los trámites de la gente que no tiene papeles. Podemos lograr una reconstrucción rápida y eficiente. No se ve fácil por cómo está ahorita, pero no podemos abordar la reconstrucción como está ahorita, porque si la abordamos como está ahorita, nos vamos a tardar 6 años y no vamos a acabarla. Y no debe de ser así. Tenemos que verdaderamente, vamos a crear, quitar trámites, pero también generar todas las exenciones fiscales que se necesiten, porque hasta sacar copias del registro público de la propiedad cuesta. Sacar un folio te cuesta 300 pesos y el damnificado ya no tiene. Y entonces, no, toda tiene que traer todo su folio, todas sus copias de su folio, de su escritura. Y ahí va. No, tenemos que eliminar todos esos trabas que hay de la reconstrucción. Entonces, tenemos esa meta de sacarlo en el primer tramo del próximo gobierno. Obviamente lo vamos a hacer de la mano de los damnificados, no vamos a tomar una decisión que no sea consensada. Tenemos que tener hoy cómo es la reconstrucción. Hay a quien lo ha apoyado una fundación, hay quien ha sido a fondo perdido, hay quien ha sido solo con recursos propios de los damnificados, hay quien ha sido con créditos
que hay gente que se ha endeudado. No puede ser. Tiene que ser un esquema similar para todos. Tiene que haber apoyo gubernamental para todos. Y tenemos que buscar formas creativas para que ese monto del apoyo gubernamental a quien no le alcance, vean cómo podemos ayudarle para que acceda al mayor metraje posible, que se acerque a lo que tenía o que lleguen a lo que tenía, etc. Pero sí tenemos que garantizar que haya fondos públicos para todos. Y tenemos que garantizar que los apoyos de renta que se están dando no sean por etapas. Hoy han sido 3 etapas y entonces los damnificados están, ay, ya se va a acabar la etapa, se le corta el apoyo de renta y se renueva el apoyo de renta 2 meses después. No, tenemos que garantizar que de aquí a que se le entregue su vivienda va a tener continuo el apoyo de renta sin que esté pensando en que ya se van a acabar los 6 meses que me dijeron, ¿no? Si nos tardamos 8 meses, pues van a ser 8 meses de apoyo de renta y ya también eso da tranquilidad. Yo que he hablado con muchos damnificados, los damnificados son conscientes de que levantar una vivienda no es tan rápido, no es complejo, pero los damnificados quieren primero certeza y después apoyo para que mientras llegue ese momento pues estén en condiciones. No hay ningún damnificado que esté en una casa, un departamento, en una situación estable, a que esté en la cochera de alguien que le prestó o que esté en la casa de campaña fuera de su edificio. También tenemos que garantizar la seguridad de los inmuebles. No puede ser que los damnificados estén resguardando su propio inmueble porque si no lo vandalizan. ¿Y dónde está la policía de esta ciudad? Entonces vamos a hacerlo rápido. Ya me están sacando la tarjeta roja. Dice, si te tardas en reconstruir como te tardas en hablar, vale ver a los americanos. No, lo vamos a hacer rápido. Entonces, vamos a hacerlo rápido para que conozcan a detalle todo el programa de reconstrucción. Insisto, los invitamos el miércoles 9:45 de la mañana en el Colegio de Ingenieros, ahí en Santa Teresa y contra la esquina del Bosque de Tlalpan. Ahí vamos a presentar el programa y se van a dar cuenta que no hemos dejado de trabajar. Después del 1 de julio que se dio el triunfo en las urnas, no hemos dejado de trabajar. Yo entiendo, los doctores dicen, ya que ustedes actúen, ¿no? Concentramos hasta el 5 de diciembre, pero ya estamos actuando, ya estamos tomando decisiones, ya estamos avanzando. No podemos todavía firmar, no todavía podemos decidir los recursos de la reconstrucción nosotros, porque le toca todavía de aquí al 4 de diciembre el actual gobierno, pero ya estamos haciendo acciones para que el 5 de julio ya empecemos a 5 de diciembre ya empecemos a tomar las propias decisiones. Estamos a la orden, vamos a tener también mucho acercamiento con los damnificados, vamos a poner módulos en las colonias más afectadas. No queremos que el damnificado llegue al Zócalo para dejar una copia de un trámite. Vamos a tener módulos para que ahí los dejen. No queremos que el damnificado gaste en ir al Zócalo a preguntar cómo va su proceso. Vamos a tener módulos para que estén estar cerca de ustedes. La Comisión de Reconstrucción se va a acercar a los damnificados. No vamos a esperar a que el damnificado llegue, vamos a llegar a estas zonas. Muchas gracias por su atención.